Hola, soy Demian y aquí continuaremos la segunda parte del tercer podcast acerca del tema de la filosofía en la historia. En esta sección se hablará acerca de la filosofía y la religión. Pasando a otro tema, pero en continuación con el que estábamos de filosofía y poesía, la relación filosofía y religión. ¿Te parece evidente la cuestión que estoy planteando o lo debo hacer más explícito? Más explícito. Filosofía y religión también es otro tópico, es una confusión constante. ¿En qué medida lo que uno está diciendo es filosofía y en qué medida lo que uno está diciendo es religión? Mucha gente confunde hablar de religión con hablar de filosofía. Por ejemplo, hay algunos filósofos que no van a tener ningún problema en igualar la filosofía y la religión, como es el caso de Hegel. Hegel en las lecciones de historia de la filosofía, cuando tiene que definir filosofía, él va a hacer una distinción entre filosofía vulgar y filosofía no vulgar, entre mito y filosofía y religión y filosofía. Y va a diferenciar, por ejemplo, el mito de la religión, y la religión la va a entender como, bueno, ahí ya viene toda la lectura que creo que cada uno de los auditores va a tener que hacer por su propia cuenta, porque no da para aquí estarla explicando. Pero entonces hay algunos que han igualado filosofía y religión. Entonces, no sé, ¿en qué medida podemos decir que sí y en qué medida podemos decir que no? ¿Qué dices tú? Yo opino que sí es un poco evidente la diferencia entre la filosofía y la religión. Porque, bueno, yo creo que también depende de cada persona. Porque veámoslo así, la religión tiene ciertos criterios dogmáticos que son verdad por sí mismas. Y no solo eso, sino que también no pueden ser cuestionados. Eso es lo dogmático. No puede ser cuestionado, esto es la verdad, y así va a ser siempre y toda la eternidad. Yo creo que eso es más el aspecto religioso. Ahora bien, como hablamos en el primer podcast, la filosofía no da por evidente cierto tipo de cosas que se daban por evidentes, sino que se atreve y osa en cuestionar, osa en dudar. Es muy atrevida. Y yo creo que el aspecto religioso no. Y ahora bien, también depende de quién sea quien lo hace. Porque claro que hay filósofos que son plenamente religiosos, y lo curioso es que no dieron por evidente, como un dogma completamente, cierto tipo de perspectiva religiosa, ¿no? Un ejemplo son algunos medievales, sino que ellos sí se atreven a ir un poco más allá, pero dentro del ámbito religioso, ¿no? Pero hasta eso, los medievales no cuestionan este Dios. Se llega a cuestionar si ayuda al hombre, si no ayuda al hombre, si este Dios es sigue la lógica, si no la sigue. Bueno, hay medievales que no necesariamente se dejan guiar por un dogma completamente, y me refiero a que ellos, a pesar de que sí indagan un poco más, lo que nunca van a hacer es negar, ¿cómo decirlo? Es negar una verdad que es Dios, ¿no? Y yo creo que aquí ya esclarecí la diferencia entre filosofía y religión, y que la religión no va a atreverse tanto a hacer una crítica a lo dogmático. En cambio la filosofía sí. Pero como te dije, hay autores que toman de ambas y las mueven a su manera. ¿Tú qué piensas de esto? Creo que, bueno, primero que nada, con dogmatismo no se puede hacer filosofía. Ahora, en cierto sentido, recojo un poco la postura kantiana de que si existe un conocimiento, y ese conocimiento es uno y exacto, o uno y objetivo, ese conocimiento va a ser necesariamente dogmático. Dogmático no en la medida de que no debe ser criticado, sino que no se puede dudar de él, sino en la medida de que
el trabajo que se haga de ese conocimiento va a ser un trabajo dogmático, puesto que es absolutamente necesario. Es muy similar a la postura, a la visión de ciencia en Aristóteles, donde la ciencia es alcanzada a través de la inducción o el silogismo y de manera a priori. Y es también un conocimiento exacto respecto de las causas y los primeros principios. En ese sentido creo yo que entonces hay una gran distinción respecto del ejercicio del conocimiento y la creación del conocimiento. El ejercicio del conocimiento es dogmático, consiste en aplicar exactamente axiomas exactos, no en cuestionarlo. Ahora, el descubrimiento del conocimiento es un proceso crítico, de duda constante, y ahí está. Ahora, ¿qué pasa con la religión? La religión parece que introduce algunos elementos que son similares a la filosofía, que son muy afines. Recuerda que recuerden todos que hemos hasta ahora dicho, cuando hablamos respecto del origen de la filosofía, hablamos del mito. Cuando hablamos de qué es filosofía, dijimos que, por ejemplo, era una ciencia que estudiaba las primeras causas y los principios más altos, los primeros principios. En ese sentido, como el mismo Aristóteles dice, por ejemplo, en el libro 1 de Metafísica y en el libro 2, él dice que todo el mundo piensa que Dios es una especie de causa. Bueno, si Dios es una especie de causa, entonces la filosofía va a estudiar a Dios. Y ahí es donde aparece la teología, y la teología es parte de la metafísica, y una parte importante. Entonces, tal vez la religión tiene un origen muy vulgar en primera instancia. Hay algunas religiones, por ejemplo, como la religión cristiana, que tienen una capacidad para adaptarse a los sistemas filosóficos y tienen la capacidad de introducir la crítica. A pesar de ser dogmáticas, tienen la posibilidad de introducir la duda, y practicarla incluso. Y tenemos casos como el de Descartes, donde él quiere probar el alma y Dios. Y estamos hablando del Dios cristiano siempre, y estamos hablando también de el alma en la posición cristiana. Entonces, o tenemos las posiciones de Santo Tomás de Aquino, que es más evidente, pero por ejemplo también las posturas aristotélicas en muchas ocasiones calzan muy bien con las posturas católicas, y las posturas cristianas en general. Y en ese sentido parece que la religión, en la medida que le interesa estudiar a Dios, se formaliza a sí mismo, se depura, alcanza un nivel argumentativo alto. En la medida que se mezcla con teología, alcanza a hacer un algo extraño que es filosofía y al mismo tiempo no es filosofía. O es filosofía en cierto sentido y en otro sentido no lo es. Es decir, en la medida que trabaja, que quiere elevarse a un nivel de filosofía, cuando no trabaja con dogmas, claro. Pero en la medida que mantiene dogmas y especula en base a esos dogmas, entonces ahí estaríamos hablando de una religión que no puede ser filosofía. Creo que ahí la cuestión del método es fundamental para saber si una religión puede ser filosofía o no. Pero ciertamente están muy relacionadas en la medida que ambas están estudiando las causas. Porque al fin y al cabo, toda religión quiere dar respuestas digamos, al cosmos o a la presencia de las cosas, al porqué de todo. Y tiene un carácter también teleológico, decir cuál es la finalidad o cuál es el sentido de las cosas. No se estudia el porqué porque sí, se estudia el porqué no por mera curiosidad, sino se estudia el porqué para saber cuál es el sentido de las cosas. Es decir, bueno, estas cosas tienen tal origen, y este origen condiciona un destino inevitable o un destino que deberían seguir las cosas. En ese sentido, entonces, parece ser que la teología sería sin duda filosofía, pero la religión no equivale necesariamente a filosofía, ni tampoco creo que se podría decir que la filosofía es que cualquier religión es filosofía.
siempre se habla de Dios como un inventor, por ejemplo, en la filosofía. Y en ese sentido, ese inventor tiene una intención, y esa intención es la finalidad de las cosas, el sentido que tendrían las cosas. Ahí tal vez entraría mucho. Claro, eso es bajo una perspectiva teleológica de la filosofía, porque naturalmente hay posturas, por ejemplo las pirrónicas, que no son teleológicas. Estaríamos de acuerdo en que no es lo mismo filosofía que religión. Porque como tú lo dijiste, bien la religión puede tomar de la filosofía, pero eso no equivale a que filosofía sea religión. Bueno, como dije, yo más o menos cerraría así la cuestión respecto de filosofía y religión. Considero que absolutamente son distintas. Quería pasar a otra cuestión. ¿Qué me puedes decir al respecto, como para finalizar esta cuestión de la filosofía en la historia? Hablemos respecto de la idea de progreso en filosofía. ¿Existe un progreso a lo largo de la historia de la filosofía? ¿Hemos progresado en las temáticas? ¿Hemos avanzado? ¿Qué dices tú? Yo diría que la palabra progreso no debería adjudicarse a la filosofía. Continúa. Bueno, esto lo digo porque no es que haya una mejor o peor filosofía con respecto a que haya algo como un avance en la filosofía, sino que la filosofía lo que hace es que abarca cierto tipo de cuestiones, ¿no? Ve cierto tipo de problemas, y yo creo que esos problemas no son valorativos uno de cierto tiempo con otro de otro determinado momento, porque es que el aceptar que hubiera progreso en la filosofía sería aceptar, vaya, que un cierto problema, que una cierta reflexión que se hizo en un momento es peor que otro que se hizo más adelante, quizá. Hay un mejoramiento. Creo que le está dando un tono muy moral a la pregunta. Cuando yo hablo de progreso me refería más a si ha progresado, ha avanzado en cuanto a sus posturas, es decir, si ha superado ciertas trabas argumentales o si ha superado algunas aporías. Por ejemplo, si hemos solucionado los problemas de Platón o estamos todavía pegados en eso, si hemos... por ejemplo, si el enfoque dialéctico, el mismo al que adscribe Platón y Aristóteles, si no es propiamente un avance. Por ejemplo, en la medida que Aristóteles dice refutar a Platón, ¿no lo está superando, digo yo? Es una pregunta, y lo hago en referencia a toda la historia de la filosofía, no al caso específico. Pues es que no lo creo, porque creo que el contexto de la pregunta sí varía. ¿En qué sentido? En el sentido de que si en un determinado momento Aristóteles se pregunta de cuál es el fundamento de... Bueno, no el fundamento, sino la naturaleza del hombre, yo creo que su contexto lo hace llevar a una respuesta diferente a si Hobbes se pregunta cuál es la naturaleza del hombre, ¿no? Sí, pero a eso me refiero. Pero en la medida que un autor, por ejemplo, quiere refutar a otro, ¿no está tratando de hacer una superación y un progreso, digamos, respecto de la situación anterior a él, que es la situación del autor al que está criticando? Progreso. Tengo conflictos con esa palabra porque... Pero cambia la palabra progreso por avance, digamos, o por superación. ¿Hay superación en filosofía? ¿No la dialéctica consiste exactamente en una posición en una superación? O sea, si una tesis puede superar a otra. Exacto. Es que en el ámbito académico sí, pero propiamente no la creo. ¿Por qué no lo crees? Porque yo creo que las problemáticas siempre se presentan de diferente manera. Y bueno, el intentar responder con una tesis a una problemática
es muy particular. Eso es lo que pienso. Es muy Claro, la academia... ¿Cómo continúa de nuevo? Ah, sí, perdón. Claro, la academia dirá que sí se puede superar una tesis con otra. Pero es que yo creo que si ahondamos un poco más a fondo, nos vamos a dar cuenta de que, pues vaya, cada uno atiende a su contexto. Pero, Y pero por ejemplo, cuando Parménides cuando Parménides está criticando la idea del ser en Heráclito, cuando él dice que el ser es inmóvil y el ser es eterno, y al contrario, y mientras que Heráclito considera que el ser está en contra, y que esa cualidad del devenir se plantea como una contradicción. Y por ejemplo, luego Aristóteles va a ser súper claro. Aristóteles va a decir que Heráclito es como las plantas. En el libro 4 de Metafísica él va a decir que si Heráclito considera que una cosa es y no es al mismo tiempo sobre el mismo aspecto, entonces él no tiene diferencia alguna entre tirarse de un puente y no tirarse. Y en ese sentido, si él no puede diferenciar, entonces ¿cómo puede decir algo de las cosas? En ese sentido hay una refutación cuando Aristóteles postula el principio de una contradicción y dice que este es un principio absoluto que no puede ser criticado. Él está postulando una superación de la lógica heraclitiana en la medida de que todo es constante devenir. Y en ese no es que Aristóteles esté criticando el devenir, el movimiento propiamente tal, sino que lo que está criticando únicamente es la contradicción en las posturas lógicas de Heráclito. Eso no es una superación. Cuando por ejemplo Descartes se plantea la pregunta acerca del cogito y plantea la duda metódica como un principio de conocimiento indudable respecto de cómo se había hecho la filosofía hasta ahora. ¿No te parece que hay un punto de partida que trata de ser esa idea de encontrar un lugar seguro, una zona de confort en el conocimiento? No es tratar de ya negar las posturas anteriores de la mayoría de los autores anteriores. Sí, pero es que siento que eso ya va más encaminado a la ciencia, no a la filosofía. Esa es la gran cuestión, tal vez, claro, la palabra superación, la palabra progreso es demasiado fuerte. Tal vez no es que no hemos progresado mucho, tal vez no hemos dado vuelta siempre los mismos temas, pero hemos hecho pequeños argumentos que son duros, hemos hecho ciertas críticas que hacen imposible pensar de ciertas maneras. Es que aún me pesa la palabra, no, todavía no me atrevo a decir que la filosofía pueda superarse. No sé, creo que necesito pensarlo mejor. Vaya. Parece que te pillamos aquí, ¿Qué podríamos sintetizar para finalizar este podcast? Creo que ya nos hemos alargado demasiado. Es más difícil sintetizar esta vez, creo que estamos, porque han habido temas bastante quisquillosos. Algunos partimos con temas que fueron bastante claros, con los que no tuvimos problemas. Por ejemplo, consideramos que filosofía y poesía no son iguales, son bastante distintas, aunque pueden tener algunas cosas muy pequeñas en común. Y filosofía y religión dijimos que también son diferentes, aunque la religión podría aspirar a formar parte de la filosofía en la medida en que se plantea como teología, pero también es difícil decir que teología sea lo mismo que religión. Pues en cuanto hablamos de los temas de la filosofía, bueno, establecimos ciertos temas, ciertos tópicos que han sido comunes a lo largo de la historia y que parecen ser todavía válidos. Y bueno, también nos quedamos un poco acongojados con la cuestión de que la filosofía parece ser que se presenta o se desarrolla principalmente en la sociedad, en los centros económicos distintas de cada época.
No sé si tendrías algo que agregar en nuestra síntesis. Pues solo que no podemos concluir este tercer tópico Este último acerca tópico sería acerca del progreso en filosofía. de si hay progreso en la filosofía. Es más complejo. Esto va a estar estrictamente relacionado con el siguiente tema cuando trabajemos el siguiente podcast y tengamos que ver la cuestión de la utilidad en la filosofía. Si no hay progreso en la filosofía, parece que el panorama queda un poco feo. Habría que ver. Aunque sé que tú eres más optimista en ese punto, ¿eh? ¿Tú crees que sí hay utilidad o no? ¿Qué spoiler le puedes hacer a los chicos? Es que no, estoy pensando, ¿cómo decirlo? Si la filosofía es útil, ¿qué puedo decir ahora? A veces sí y a veces no. Eso podría decir. Wow. Hay lugares donde cabe y hay lugares donde quizá no pueda. Y eso suena confuso. Entonces esta fue la tercera parte de nuestros tópicos de filosofía. Y bueno, por ahora esto es todo y nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.